En primer lugar, ayer hubo una gran movilización por el tema de parar la LOMCE, la nueva ley de educación, y continuamente todos los sectores laborales están continuamente movilizándose, a pesar de que el gobierno del PP tiene mayoría absoluta y es totalmente insensible y cerrado a las reivindicaciones y a las luchas que se están dando en todo el país. La política económica que se está aplicando es una política ultra neoliberal y además con el tema de la austeridad y el cerrojazo a cualquier tipo de fomento por parte de las administraciones públicas de lo que sería obligación. Yo no voy a leer montones de artículos que tenemos en nuestra propia Constitución que hablan pues, de derecho al trabajo, de derecho a la vivienda, de derecho a la sanidad, a la educación, etcétera, etcétera, que son sistemáticamente incumplidos por la mayoría de los gobiernos hasta ahora, tanto del PSOE como en los dos tramos que ha estado el PP gobernando. Voy a empezar con una contradicción. La gente de izquierda siempre hemos planteado que a igual trabajo, a igual salario. Sin embargo, hay una etapa de la vida, que antes era a los 65 años y ahora se va a subir a los 67, es decir, cuando la gente se jubila, pues que esa máxima que todo el mundo entendemos de igual trabajo, igual salario, no se cumple. En cualquier trabajo, dos personas que trabajan lo mismo, ganan lo mismo. Pues cuando las personas nos jubilamos, o la gente que ya se ha jubilado, no se gana lo mismo. Hay un discurso siempre anterior que dice, es que yo he cotizado más. Bueno, has cotizado más porque has ganado más. Igual que el que en su declaración de la renta gana más dinero, tributa más que el que gana menos dinero. Pero voy a empezar por un primer punto que sería exigir o plantear un salario máximo interprofesional. Toda la gente estamos acostumbrados a que los convenios laborales, los convenios que se negocian, siempre se parte de un salario mínimo, que es el que sirve luego de referencia para establecer subsidios, para establecer pensiones, para un montón de cálculos, pero nunca nadie nos hemos planteado o hemos exigido, aunque eso puede plantear mucha gente, que debería haber un salario máximo interprofesional, la riqueza. Pues desde esa perspectiva, la primera idea que lanzo es lo del salario mínimo interprofesional. Había empezado hablando de las pensiones. El sistema de pensiones en nuestro país tiene unas connotaciones que influyen desde las cotizaciones a la seguridad social, desde a la hora de establecer la cotización, la gente que tiene la suerte de trabajar paga un tanto por ciento de desempleo para después poder tener derechos si lo despiden a un subsidio de desempleo. Y hay una serie de cosas que van ligadas al modelo de seguridad social que tenemos en España. En España tenemos un modelo de seguridad social que es de una caja. Uno hay ahí una caja, durante toda su vida va cotizando y al final cobra de esa caja. Y siempre nos están diciendo que hay muy poca gente trabajando, que no va a haber pensiones para la gente que venga, la gente joven de ahora, que no va a haber dinero para luego pagarle. Bien, con los datos económicos todo eso no se sostiene, eso es mentira y eso va enfocado a crearle a la gente la necesidad de ir a los bancos a sacar fondos de pensiones o hacerse planes de pensiones, que es dejar el dinero en el banco para que el banco esté jugando durante muchos años con ese dinero. Para colmo, cuando alguien llega a la edad de jubilación e intenta rescatar ese dinero, es como si lo hubiera cobrado ese año de golpe y Hacienda le pega un hachazo que se lleva un tanto por ciento altísimo o lo va cobrando poquito a poco, con lo cual hay mucha gente con planes de pensiones y fondos de pensiones que se mueren y gran parte del fondo de pensiones pues lo tendrán los hijos o quien venga. Ahora mismo, después del pensionazo que nos hizo el PSOE, el PP está planteando otra nueva reforma de las pensiones. La jubilación se ha planteado subirla de los 65 años que estaba a los 67 y la cotización, que ahora mismo empezó por 8 años, se subió a 15. Estoy hablando de los últimos años cotizados sobre los que se calcula lo que luego se va a cobrar. El PP quiere poner toda la vida laboral.
Lo que significa que si no hacen el cálculo de lo que hemos cotizado desde que empezamos a trabajar con 16, 18, quitan la gente que haya estado en situaciones de desempleo, de paro mucho tiempo, cuando llegue a la edad de jubilación es una ridícula, es decir, se van a bajar las pensiones no directamente sobre los totales, sino sobre la capacidad que tenga cada cotizante de cobrar. Voces del gobierno que hablan de que hay que subirla a los 70. Parece que a la derecha lo único que le interesa es que cuando alguien cobre la jubilación le quede poquito para morirse y se muera lo antes posible, cuando el sector de los pensionistas, de los jubilados, es un sector que también mueve mucha economía, consume, y hay gente que después de estar una vida entera trabajando, pues se merece un tiempo de descanso y al menos vivir dignamente. La situación de los países europeos es muy curiosa. Alemania lo tenía en 65 años y sube a 67, en Austria estaba a 61 años y la van a subir a 65, en Bélgica se pueden jubilar a los 60 con 35 años cotizados. Hay un montón de países de 60, 62, 63 años en Europa, en lo que ahora mismo son los miembros de la Comunidad Europea. Incluso hay países también como Francia que la edad de jubilación se calcula entre la edad cronológica, la edad que tiene la persona y los años que lleva cotizado. De tal manera que si llega a 90, entre las dos cifras, se puede jubilar. Es un cambio también radical, puesto que lo que hace es equiparar un poco que no se den casos de gente que tenga muchísimos años cotizados y otra gente que cotice muy poquito, sino que equilibra, y quien tenga mucho tiempo cotizado porque empezó a trabajar antes, por la razón que sea, pues puede jubilarse un poquito antes. Y yo personalmente me sonrojo, me da vergüenza ajena cuando veo en montones de medios de comunicación, en montones de programas, gente pidiendo comida para repartir comida en plan totalmente miserable de dé usted una caja de leche para que yo vaya a repartir la caridad, en vez de plantear directamente que la gente que está en desempleo hay que darle un trabajo. Lo demás no sirve de nada, es un parche para que no haya una insolución popular, o para que no haya un levantamiento popular, y lo que se trata es de tener a la gente contenida. Venga usted aquí a hacer cola que le vamos a dar de comer, y si usted tiene tantos puntos y tantos niños, pues le damos una cestilla un poquillo más grande. Yo todos los años me mosqueo mucho con la gente, a pesar del trabajo que hagan, de la gente de Cáritas y tal, porque van por todos los sitios pidiendo comida. Parece que la gente come nada más que en Navidad. Todo el mundo da macarrones y fideos y legumbres, que es lo que no se echa a perder. Yo muchas veces digo, coño, decirle a la gente de Cáritas que la gente también come gambas, y regaléis gambas y regaléis otras cosas de un poco más nivel. Lo que quiero decir con eso es que lo que hay que exigir no es caridad ni cobertura, hay que exigir trabajo, cobrando o no cobrando el pago. Podría tener la posibilidad de ir a su ayuntamiento a que le hicieran un contrato. No solamente se combatía la economía sumergida, porque es normal que el que cobre 400 euros esté intentando buscarse algo, pues de buscarse la vida porque tiene que comer. Y es normal que el que tiene un problema de embargo y de desahucio y de lío tenga que estar en la economía sumergida, porque en el momento que lo den de alta con algo, el banco le trinca lo que tiene. Perfectamente, en vez de darle a la gente los 426 euros de subsidio para que no se mueran de hambre y sigan pagando la luz y el agua y las 4 historias, pues por poco más, por poco menos del doble, por 600 y pico euros, 700 euros, podía estar haciendo un trabajo que hay mucho trabajo que hacer, que uno va en el propio pueblo, se da la vuelta por ahí, hay montones de cosas por hacer, y dejaría de haber paro. Pero claro, ¿el paro a quién le interesa? Pues el paro le interesa evidentemente a las grandes empresas, a la patronal, porque se encuentran mano de obra, que hoy día hay gente que va a las empresas, va a los sitios diciendo, trabajo, dame lo que quieras, por la comida, me vengo aquí y me quedo y dame por lo que sea. Y es una inmoralidad que en la sociedad de consumo que vivimos, en la Europa del siglo XXI, se está dando la situación de gente fuera del sistema que no tienen posibilidad de subsistir, porque no hay nadie que se crea que con esos subsidios se puede vivir, y además se han recortado las prestaciones por desempleo, se han bajado los porcentajes de desempleo y se ha cortado el tiempo. Venían montones de inmigrantes porque había trabajo, y sin embargo se daba la paradoja de que era el boom económico. Pero claro,
las empresas siempre les interesa que haya gente en la economía sumergida o que no quiera darse de alta o que esté en situaciones extrañas, pues para poder contratarlos más baratos, para poder pagarles menos y para poder sacar más dinero. Hay una máxima que siempre habla, todo esto en la última campaña electoral, tanto el PSOE como el PP planteaban, ya en esta última campaña algo menos, la anterior era el pleno empleo, y el pleno empleo es una antítesis del capitalismo, es decir, es mentira, es imposible que el capitalismo plantee un modelo de pleno empleo, es una contradicción absoluta. Evidentemente, la situación que genera el malestar social, la gente, familia que se encuentra todo el mundo en paro, pues tenemos tristemente que ver las imágenes desastrosas de gente buscando los contenedores de la basura, de gente en situaciones extremas, y parece que hasta que no haya algunos parados que se tiren encima de los secretarios judiciales, las empresas españolas es cuando más están exportando. Y siempre nos dice la derecha, es que no somos competitivos, hay que competir. ¿Con quién? Tenemos que competir con los de Bangladesh, esto que se le acaba de hundir el edificio, que había 4.000 personas trabajando en precario, o porque para ser competitivo tienes que tener una referencia. Yo soy más competitivo que Alemania o menos. Pero eso es un engaño que lo único que hace es bajarle los salarios a los trabajadores con la excusa de que no somos competitivos. ¿Y usted? ¿Con quién me está usted comparando la competitividad? Hay montones de empresas españolas que se están yendo a Marruecos. Claro, en Marruecos el salario al día es 8 euros, sin ninguna responsabilidad con la seguridad social, sin ninguna cotización de ningún tipo y de sol a sol. Luego, hay el punto con el que yo empezaba a hablar del tema de la educación y la sanidad universales y gratuitas. Es un sinsentido el montón de burocracia que hay alrededor de las dos cosas. A mí este año pasado me ocurrió una cosa curiosa. Fui a la Seguridad Social a sacarle a mi hija que se iba la tarjeta sanitaria y me dicen que no tiene cobertura médica. ¿Cómo no va a tener cobertura médica si tiene su número de la Seguridad Social y tiene su tarjeta sanitaria? Sí, pero está en paro. Tiene que venir aquí, hacer un papel y ya se la damos. Vamos a ver. ¿Hay alguien, va a haber algún español que no quiera tener su tarjeta sanitaria? Porque hay que obligar a la gente a ir a hacer un papel para decir quiero que me atienda el médico. Es un sinsentido, es bajar las estadísticas, tener a la gente dando vueltas, haciendo papelitos y haciendo burocracia, un auténtico dislate. Pero es que si nos vamos a la educación, pues la educación, ahora además con la nueva ley que se va a plantear, pues la educación ya cuando llegó el Plan Bolonia, acabó con el modelo antiguo y ya empezó con los másteres. Ahora ya no es que termina una carrera, ahora es que termina una carrera y para que puedas trabajar en algo tienes que hacer un máster que puede costar de media entre 4 o 6.000 euros la matrícula del máster. Bueno, ¿qué familia de trabajador o trabajadora va a tener dinero para pagar eso? Las universidades, las matrículas de las universidades, dislate absoluto. Yo entiendo que la educación y la sanidad tendría que ser totalmente gratuitas y universales para todos los ciudadanos. Con el tema de la insumisión al servicio militar. Y pilló desprevenido a todo el mundo. Pilló desprevenido porque no sabían qué hacer cuando la gente decía no me he visto de militar, me puedo llevar a la cárcel, me puedo triturar, pero no me he visto de militar. Después lo ha copiado a la derecha con el tema de algunos médicos al aborto y se intenta llevar el tema de la objeción de conciencia o de la desobediencia civil a situaciones para no hacer algo. Pero bien, si usted no lo hace, tiene que decir quién va a cumplir que eso es legal, quién va a hacer el aborto, pero usted no puede decir, pues yo hago objeción de conciencia, pues muy bien, pues entonces deja usted la medicina, se va a una empresa, a un hospital privado, pero en los hospitales públicos se hace el aborto y tiene que garantizar que los ciudadanos o las ciudadanas tengan derecho a ejercer ese derecho como otro cualquiera. Por la desobediencia civil hay situaciones de gente que rechaza situaciones. Claro, si lo rechaza uno no pasa nada. La desobediencia civil tiene sentido cuando lo hace mucha gente comparte esos criterios. Un poco está pasando con los movimientos ahora de lucha de los desahucios, de los scratchers, de gente que incluso amenazados por el poder dicen, pues sigo yendo allí a darle voces en la puerta de la calle donde vive fulanico, o me meto en el acto público a ponerlo verde,
o aunque venga el secretario judicial al desahucio, nos amarramos a las puertas, nos amarramos a las ventanas e impedimos. Es decir, es luchar la desobediencia civil, luchar contra normas o leyes que son injustas o que no tienen sentido, o que uno valora, la persona valora que no tiene, aunque sea legal, no es justo. Por supuesto, ya las medidas estas generales que podrían también aliviar un poco la situación de crisis y depresión, pues sería acabar con las subvenciones a todas las confesiones religiosas, aunque aquí cuando se habla de confesiones religiosas hay que hablar de la Iglesia Católica, que es la que se lleva más de 30.000 millones al año entre obra social, la declaración de la renta, sueldos de maestros de religión, sueldos de curas capellanes que hay todavía en los cuarteles para decir misa. En los hospitales públicos tenemos capillas y hay en nómina un cura para decir misa en el hospital, cuando además el Estado español y la Constitución dicen que somos un Estado confesional. Y por supuestísimo, pues habría que empezar proclamando la Tercera República e iniciando una nueva asamblea constituyente que no solamente acabara con las garrapatas estas de la zarzuela. Digo garrapatas porque vive en una garrapata de un animal, que sin desprestigiarlo, un animal que vive de otro, que chupa la sangre y tal. Y a estos de la zarzuela, pues yo no le conozco trabajo remunerado. Sí, me parece que una de ellas, la de los bailarines, parece que va todos los días a una oficina con 10 escoltas, que yo creo que si le quitaran los escoltas y el dinero de los escoltas se lo dieron a ella, dejaría un puesto de trabajo libre, pero está muy bonito eso de hacer como que trabaja. Yo hace muchísimos años hacía la declaración de la renta, me descontaba los gastos de la Casa Real. Sencillamente porque podíamos hacer como la Revolución Francesa, llevarlo a la guillotina y titularlo así un poquito para carne de pescado, o sencillamente algo más simple. Es decir, la monarquía es una cosa, quien quiera rey que lo pague. Si la monarquía es un elemento decorativo, que no sirve para nada ni lo elegimos nadie, el que quiera rey que lo pague, pone su declaración de la renta una crucecita y que le pague los gastos a la Casa Real. Si eso fuera así, yo creo que tendrían que estar sacando papas en la Vega Motriz porque no les pagaría ni Dios. Pero bueno, yo con eso ya termino. Lo que planteo es que yo creo que lo mismo yo he soltado todas estas pajarracas, podéis tener 20.000 ideas en la cabeza y que sí hay alternativas y que sí se pueden buscar soluciones que aunque no salgan en los medios de comunicación, sí habrá otras maneras de difundirlas o de extenderlas. Muy bien, vale.